Nuestro libro de Números en el capítulo 25 y vamos a retomar la parashá para el día de hoy. Está en la pizarra electrónica de Elía. Pinjas. En su Biblia aparece la palabra Finés, refiriéndose a este hombre Pinjas. Y vamos a definir qué es el mensaje que tiene el Señor para nosotros a través de esta palabra del capítulo 25. Padre eterno, te damos las gracias, Dios, por nuestra reunión en el día de hoy. Quiero decirte, Padre amado, cuán agradecido estamos en nuestros corazones por la bendición de darnos un día más, permitirnos el respirar el nuevo comienzo de esta semana, tener la salud, nuestras familias juntas. Y Padre, gracias por el privilegio de estar hoy en congregación. Quiero saludar a todos mis hermanos que nos acompañan a través de internet en diferentes países, en Colombia, para mis hermanos de Cheminí en Colombia, en Medellín, en Cali, para mis hermanos en Costa Rica, en Panamá, en Argentina. Gracias a todos estos hermanos de Argentina que nos acompañan permanentemente. Para todos ustedes, hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lea conmigo, por favor, el capítulo 25, verso 1 en adelante y hacemos la lectura. No voy a leer todos los textos, luego los vamos a ir desglosando y haciendo algunas preguntas sobre el tema. Dice el verso 1 en adelante: moraba Israel en Sittim. Vaya conmigo en la lectura, por favor. Vamos a empezar. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Verso 5. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de todos los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 7. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel. Alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Vamos a dejarlo allí. Padre eterno, que esta palabra y esta enseñanza maravillosa, apasionante del tema de Pinjas, marque en nuestros corazones un celo poderoso por tu palabra y por nuestra vida espiritual en la congregación. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a parafrasear un poco el texto que hemos leído y vamos a ir haciéndonos preguntas y, por supuesto, buscando las respuestas. Observen que aquí hay algo interesante en el primer verso. En el primer verso del capítulo 25 dice la palabra: moraba Israel en Sittim. Es la primera vez en todo el texto bíblico que llevamos de Génesis, Éxodo, Levítico y Números hasta hoy. En el capítulo 25 estamos desarrollando nuestro parashá número 41. Primera vez en toda esta historia que aparece el punto de morar, establecerse en un lugar. Esto es muy importante, lo quiero resaltar por lo siguiente. ¿Por qué? Porque Israel viene de ser un pueblo que circula, viene de
ser un pueblo que lleva 40 años atravesando el desierto. Hasta allí estamos de acuerdo. Por favor, piense por un momento. Necesito que usted haga una película en su corazón con lo que estoy tratando de mostrarles. A ver, Israel sale de una condición de esclavitud. Ya eso lo hemos estudiado. Viene el tiempo de Pesá, la salida, el desierto, el monte Sinaí, la entrega de la Torá, la entrega de los mandamientos, viene el tabernáculo, el sacerdocio, el tiempo levítico, las ordenanzas, los sacrificios. Todo este proceso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero observen que en el transcurrir de los días y de los años del pueblo de Israel, ellos simplemente vivían, se alimentaban, permanecían, cambiaban de lugar, el templo se movía, el pueblo se movía, la nube se movía y ellos iban siempre en alguna dirección. Amén. Pero observen que particularmente ellos nunca tenían lugar fijo, es decir, permanecían en ciertos puntos por determinado tiempo, pero posteriormente se movían. En el capítulo 25, por primera vez la palabra dice que permanecieron, se establecieron en Sittim. ¿Qué significa la palabra Sittim? La palabra Sittim, no lo voy a explicar en detenimiento ahora, está compuesta por dos palabras originalmente en hebreo que forman el Shittim. Y la palabra Sittim significa tontería. Eso es importante que usted lo escriba en sus notas. Sittim significa tontería. Entonces parafraseemos un poco, permítame parafrasear el capítulo 25. En la primera línea dice: moraba Israel en un lugar de tontería. ¿Por qué quiero resaltar esta expresión? Porque cuando nosotros vivimos en un lugar, muchos de ustedes han vivido en varios lugares, ¿verdad? Han estado en un estado, en otro estado, en otro estado, ¿verdad? Mucha gente anhela moverse a ciertos lugares, no sé, puedo mencionar solo por decir algo, tal vez New York o tal vez Miami, y la gente cuando se muda a estos lugares piensa en una ciudad gigante, una monumental ciudad como New York. Otros piensan en una ciudad mucho más tranquila, comillas, Miami, y posiblemente si usted desea moverse a Miami, piense en Miami Beach, las playas. Pero ahí hay lugares como estos que menciono que se llaman Sittim, es decir, son lugares de tontería. ¿Qué significa esto? Son lugares donde hay seguramente muchos lujos, muchas comodidades, muchos placeres que hacen que nos perdamos del sentido espiritual que el pueblo de Israel vivía en el desierto. ¿Me están captando esto? Durante el tiempo del desierto, ¿ellos qué comían? El maná. Desayuno con maná, almuerzo con maná y la cena de maná. Era su alimento. Pero ahora ellos vienen a Sittim, ven las llanuras de Moab, que es la ciudad que tienen al frente, y cuando ellos ven la ciudad de Moab, encuentran una ciudad mucho más organizada, establecida, es decir, ahora hay viviendas, ya no es carpas movibles, ahora tienen una ciudad, voy a ponerlo en términos de hoy, tienen una ciudad, tienen avenidas, tienen el mall, el cine, el boliche, ¿qué más tienen? La plaza de mercado, el parque, ¿cómo se llama el parque aquí de Charlotte? El grande. El Carwins. Entonces Israel viene a Moab y ve Carwins, ve el mall, el outlet y dicen: wow, esto en Moab es increíble. Observen, ellos nunca habían vivido esta experiencia. Ellos en el desierto lo único que veían era arena. ¿Están conmigo? ¿Me están captando a dónde los quiero llevar? Las gentes, para establecerse en un sitio, se vislumbran por algo que ven y les atrae. Yo les preguntaría entonces, ¿qué les motiva a ustedes vivir en el lugar donde viven hoy? Los mall, aquí no tenemos mall. Las Torres Gemelas, aquí no tenemos Torres Gemelas. El Golden Bridge, bueno, aquí en Cherryville tenemos uno. Ustedes lo conocen, los que han pasado por Cherryville. Aquí el Golden Bridge mide como 7 metros, pasa sobre la línea del tren. Ese es nuestro Golden Bridge. Es decir, si usted apasiona vivir en Cherryville, particularmente hablo de esta ciudad, pues
gente que viene de algún otro lugar dice, yo no sé yo qué hago en este pueblo. Yo hace 18 años, si no estoy mal, dije exactamente eso. ¿Quién puede vivir en este pueblo? Que lo único que tiene son vacas, ovejas y no hay más. Pero fue precisamente este lugar donde Dios estableció mi vida, mi familia, y el Señor permitió el trabajo ministerial de la congregación que nos acompaña hoy. Amén. El pueblo de Israel llega a un lugar de tontería y ven tantas cosas que ellos no acostumbraban. Pero atención en la historia, estoy parafraseando una historia a donde quiero llegar. Ellos vienen ahora, el pueblo de Israel, lo vimos la semana anterior con Balac y Balaam, recuerden, vienen con una gran riqueza. Observen, traen demasiado dinero, extremadamente cantidades de dinero. Acaban de vencer a dos reyes muy importantes, Sihón y Og, ¿recuerdan? Ahora, ellos tienen tanto dinero, ¿de qué les sirve tener tanto dinero en el desierto donde no hay mall, donde no hay outlet, donde no hay nada? Pues de nada les sirve el dinero. Pero ahora llegan a Moab y encuentran que ahora sí van a poder disfrutar de su riqueza. Cuando ellos pasan la línea, diga conmigo, pasan la línea. ¿Qué significa pasan la línea? Cuando ellos salen de su condición del desierto, de ambulantes, a una condición de civilización, entre comillas, y ven las avenidas, los highway, los mall y las tiendas, entonces se vislumbran porque este es un lugar de tontería. Y en el lugar de tontería, no sé si pueda leer al final la historia de un midrash sobre este tema, que lo narra muy bien. Dice que las mujeres y los hombres empezaron a encontrar cosas muy interesantes, particularmente algo que me llamó la atención en la lectura de un midrash que estaba tomando. Lo que más les llamó la atención eran las telas, el tipo de tela, los tejidos. ¿Cómo lo puedo expresar? Ellos llegaban a las tiendas que habían en Moab y buscaban las telas. Y cuando ellos tocaban la calidad de la tela, ellos decían, oh, esta tela, cotton, 100% cotton, me recuerda las telas que usábamos, ¿dónde? En Egipto. ¿Me están entendiendo a dónde voy con el mensaje? Ellos inmediatamente recordaron que en Egipto la ciudad, la comunidad de egipcia también se usaban este tipo de tejidos. Y entonces ellos empiezan a comprar y a comprar. Pero como nosotros, yo no sé, buenos hispanos, yo no sé si en otros países existe el pedir rebaja. ¿Cómo lo llaman en sus países? Regatear, bueno, es una buena palabra. Creo que es una palabra para todos básica. ¿Regatear está bien? Bueno, porque en nuestro país, en el caso nuestro, en Colombia, el que no regatea no negocia. Allá usted va a comprar una bolsa de leche y puede regatear y me puede dejar un descuentico ahí. Allá se regatea por todo. ¿Y usted cree que cuando logró 10 centavos menos o 50 centavos menos, usted hizo el gran negocio? Bueno, eso es regatear. Pues bien, los israelitas llegaban a Sittim y empezaron a regatear. Tiendas, atención, las tiendas estaban externamente sobre las vías y las mujeres que atendían las tiendas eran mujeres mayores. Atención, miren lo interesante aquí, eran mujeres mayores, no eran mujeres muy atractivas, con todo el respeto de las hermanas mayores. Pero los moabitas empezaron a utilizar una estrategia. Las telas que se vendían afuera, en las tiendas afuera, eran telas muy finas, pero muy costosas. Entonces los israelitas decían, no, pero pues negociemos. Me interesan mucho un rollo de estas telas, pero me parece que el precio es un poco alto. ¿Podríamos negociar? Entonces las mujeres que estaban afuera les decían a los hombres, oh, bueno, yo no le puedo hacer descuento con esta tela, pero si usted gusta pasar, es posible que dentro de la tienda encuentre un mejor precio. ¿Cómo es en las tiendas cuando nosotros vamos? ¿Qué buscamos? El clearance. ¿Usted no busca el clearance? Ahí tan presumidos. Yo voy solamente al clearance. Yo no le pierdo tiempo a las tiendas. Por muy outlet que sea. Yo voy a un outlet y yo lo primero que busco es que diga clearance. Y ahí ese es mi sitio. ¿Sí o no? Es así. Entonces el clearance, entonces los hombres entraban, no sé si lo estoy pronunciando bien, por supuesto, por favor corríjame, pero
para que los hermanos en otros países que lo están viendo lo entiendan, es cuando vamos a las tiendas buscamos los descuentos, las rebajas. ¿Me explico? Entonces dice clearance 50%, clearance 70%. Pues vamos ahí. Cuando los hombres entraban, los hombres israelitas entraban ya en el interior de las tiendas, encontraban ahora mujeres jóvenes, bellas, sensuales, muy atractivas y las telas más baratas. ¿Me están captando la estrategia de Satanás en el pueblo de tontería? Una vez los hombres estaban en el interior de las tiendas para celebrar el negocio, estas mujeres jóvenes ofrecían vino. Atención, vino. ¿Por qué es tan importante que yo les resalte el vino? Porque ese vino que ellos ahora estaban consumiendo era un vino ¿qué? Vamos a decir, vino fermentado, pero más delicado aún, dígamelo más espiritualmente. ¿Qué era ese vino? Bueno, adulterado, otra palabra más espiritual. Vino consagrado a los dioses. Está en buen sentido la palabra adulterado, o sea, no era un vino kosher. Por lo tanto, los hombres empezaron a consumir un vino que era un vino no kosher, era un vino contaminado para dioses paganos, y no era solamente una copita, eran 2 copitas, luego eran 3 copitas. ¿Usted se acuerda de la canción? Me acuerdo del hermano Miguel con esta canción. ¿Cómo es que dice Hanukkah? Una candelita, 2 candelitas, 3 candelitas, 9 candelitas para ti. Aquí era una copita, 2 copitas, 9 copitas, y a las 9 copitas no sabían dónde estaban parados. Cuando los embriagaban, entonces viene la tontería, viene la tentación, viene la debilidad, viene el hombre. ¿Y qué sucede entonces? Fornicación. Entonces, atención. Todo esto que he comentado es para que usted vea la estrategia, cómo las mujeres empezaron a atraer a los hombres, luego los hacían pasar al interior, en el interior los embriagaban, y el pueblo de Israel, según el texto que estamos leyendo, vemos como en el pueblo de tontería se sucumbió en una situación de pecado, de idolatría y de fornicación. ¿Vamos bien? Eso solamente en el capítulo 25, en la primera línea para definir a Sittim. Sigamos. Y observen que luego en la siguiente línea nos dice, y el pueblo. ¿Por qué aquí habla del pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Léalo conmigo. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Observen que aquí habla del pueblo, porque inmediatamente después, sigamos leyendo, dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y atención, subráyelo en su Biblia. Y el pueblo, ¿qué hizo? Comió y se inclinó a sus dioses. Observen, no solamente bebieron el vino, sino que además comieron alimento declarado a dioses paganos. Y posteriormente, además, ¿qué hicieron? Se postraron o se inclinaron delante de esos dioses. No sé, hay tantas cosas que podríamos tratar aquí, pero os repito, quiero reflexionar brevemente sobre el tema. Cuando tú vas a un restaurante, de hecho nosotros lo hicimos muchas veces, hemos tenido que ir cambiando esos conceptos, pero cuando tú entras al restaurante chino, ¿por qué tú vas al restaurante chino? Bueno, porque te gusta la comida china. Sacrificada y dedicada a los dioses paganos. ¿Eso tú lo sabes? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? Cuando tú entras al chino, ¿qué es lo primero que encuentras en la puerta de entrada? Un Buda. Y tú, creyente, contextual bíblico,
viene a un lugar a consumir un alimento pagano dedicado a los dioses, y a la entrada ves el Buda y a algunos hasta le tocan la barriguita. Y creyentes. El pueblo de Israel hizo exactamente esto. Por lo tanto, los llamo a una situación, porque yo sé que alguien por allá en su corazón va a decir: ay, no, pues tan religioso, pues ya no puedo ir a los chinos. Usted puede ir a donde quiera. Ese no es mi problema, ese es su problema. Yo lo que le quiero decir es que cuando usted estudia la palabra y la palabra nos enseña, usted tiene que saber: yo no voy a un chino porque me valga $3 menos. Yo no voy a un chino porque me parece que la comida es buena y uno se puede comer todos los camarones que quiera. No, yo no voy a ese lugar porque yo sé que tan pronto yo paso esa puerta estoy ubicado justo frente a un Dios pagano. Y yo, como un creyente conocedor de la palabra, no puedo permitir colocar mis pies en un lugar donde yo sé que la comida que está en ese sitio está dedicada a un Dios pagano. Porque aquí la Biblia nos dice que el pueblo de Israel entró y comió de la comida de los dioses paganos. ¿Están conmigo? Pero no solamente dice que comió, sino además dice que se inclinaron. Entonces yo sé que algunos de ustedes me van a decir: ay, pastor, yo cada vez que voy al chino, yo oro: Señor, bendice estos alimentos y todo queda bendecido. Sí, alguno de ustedes ya lo pensó, ¿verdad? Porque nosotros somos buenos para justificarnos. Entonces el poder de la oración, pastor, si yo declaro y bendigo el alimento, no voy a entrar ahí. Sí, yo lo vi, interesante. Y puedes comer todo, ¿verdad? Claro, pero todo lo que es comida kosher, por favor, hay que entender el contexto de la lectura. Y ahorita más adelante vamos a ver, les voy a hacer una pregunta justo para que entendamos el contexto de la lectura. Sigamos, verso 3. Y así acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Qué significa aquí la palabra Baal Peor? Es decir, ¿qué es Baal? ¿Qué es Baal? ¿Perdón? ¿De un dios? ¿Qué es Baal? Baal, ¿recuerdan a Babilonia? Un dios pagano. Pero no solamente es un dios pagano Baal, sino que aparte de eso nos dice que es Baal Peor, es decir, todavía más grave el asunto. Vamos a ir descifrando el texto. Dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Ah, es que yo voy al chino porque es que a mí me parece. El pastor no me tiene que decir lo que yo tengo que comer. No, es que yo no le estoy diciendo lo que usted tiene que comer. Yo le estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Usted tome su decisión. Porque ¿qué dice la palabra? Que cuando comieron y bebieron y fornicaron, ¿qué dice la palabra? La furia, el furor de Yahweh, ¿qué sucedió? ¿Se encendió contra quién? ¿Contra Buda? ¿Contra los chinos? No, contra los que consumieron el alimento pagano, sabiendo que era un alimento totalmente inadecuado. ¿Están conmigo? Entonces, para que no entendamos mal, repito, por favor, no lo tomen a mal. Yo no estoy haciendo una mala propaganda a los restaurantes. Usted siéntase libre de ir a donde usted considere que tiene que estar. Recuerdo en este momento al pastor Rico, que nos dio una enseñanza cómo, estando en el Japón, precisamente, en una conferencia, él tenía puesto sus tzitzit y lo invitaron a un restaurante muy importante en Tokio, y al momento que él llegó a la puerta y vio el Buda él con unos tzitzit puestos, ¿qué hizo? Inmediatamente estaba un paso ahí, se frenó. Inmediatamente dio un paso atrás y dijo: lo siento, hermanos, yo les agradezco muchísimo su invitación, pero mis pies no pueden pisar este lugar. Un lugar totalmente entregado al paganismo, a la idolatría de dioses. Yo no puedo estar ahí, y menos aún con los tzitzits. Porque si era sin tzitzit, pues nadie lo identifica. Pero con los tzitzit no falta quien esté adentro y diga: mire, este con tzitzit aquí. ¿Me están entendiendo? Porque ya entendimos cuál es la importancia de los tzitzit. Recuerden que la importancia de los tzitzit, ¿cuál es? ¿Usarlos para que me los vean? No, usarlos para que yo recuerde que mis ojos no se pueden prostituir. Aquí la palabra prostituir no es prostitución físicamente, obviamente que sí, pero me refiero a prostituirse en el sentido de que yo debo recordar siempre que cualquier lugar donde la planta de mis pies pise, yo pueda estar siempre en un lugar con santidad. ¿Están conmigo? ¿Hasta ahí vamos bien? Dice entonces: y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. ¿Por qué aquí el furor de Yahweh se establece contra Israel?
porque no hay duda que Dios, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Yeshua HaMashiach espera, ¿qué espera? Que el pueblo de Israel cometió un error. Llegaron a un pueblo de tontería, se dejaron seducir, cometieron un error. Pero cuando se comete el error, ¿qué espera Dios que pase después de cometerse el error? Que haya un ¿qué? Dígamelo ahora en hebreo. Vea que sí podemos. Muy bien, el Padre, que haya un techuvá, que haya un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento nunca llegó, sino que los hombres que estuvieron allí regresaron a sus comunidades. ¿Cuáles son sus comunidades? ¿Cuáles? ¿Cuáles? O la voy a poner más fácil. ¿Cuántas? Muy bien, los hombres regresaron y fueron a sus 12 comunidades, a las 12 tribus, y empezaron a comentar. Fuimos a negociar unas telas. Y resulta que negociando las telas, nos dimos cuenta que en el interior de las carpas, las telas son más baratas. Y cuando estábamos en el interior de las telas y nos dimos cuenta que eran más baratas, nos atendieron supremamente bien y nos ofrecieron un vino. ¡Qué delicia de vino! No era jugo de uva propiamente, no era el vino de uva que nosotros tomamos. Era un vino, no sé, entre francés, irlandés, inglés, extraño. Y empezaron ¿a qué? A contaminar. ¿Qué contaminaron ahora? Contaminaron la sensibilidad de los demás hombres. Por lo tanto, ahora ellos empezaron a ir. Aquí cabe una pregunta del millón, no se las puedo contestar porque les soy honesto, no tengo la respuesta. La Biblia siempre me habla en masculino. Los hombres, y se prostituyeron los hombres, Pero yo me pregunto, ¿quiénes son las que visitan más el mall? A las que les encanta el shopping. Entonces, cuando ellas fueron a Moab, yo me pregunto, ¿y ellas no vieron hombres? Esta pregunta alguien me la hizo y no puedo contestarla porque no quiero salirme de un texto. Tenemos que escudriñar y saber exactamente. Porque la pregunta aquí es, ¿se contaminaron los hombres, se prostituyeron los hombres y las mujeres no? Claro. O sea, así como lo estamos planteando, las mujeres de Israel nunca pasaron la frontera a Moab. Así como lo estamos planteando. O sea, los hombres iban. Mi amor, necesito que me compres unas telas. Ya mismo voy por esas telas, mija, no se preocupe. Cuantas telas quiera, pídame que yo voy. O sea, los hombres iban, las mujeres no, como estamos planteando la situación. La pregunta aquí, no vamos a entrar allí, solamente es, ¿y las mujeres acaso ellas nunca fueron al shopping? Tal vez ellas nunca fueron a Moab, nunca conocieron esa ciudad, nunca la pisaron, nunca entraron a negociar. Entonces, para no entrar a dilatar un poco el tema, ¿qué pasó con las mujeres? Es una buena pregunta que alguien me hizo. La Biblia nos habla siempre masculino. Los hombres se prostituyeron, las moabitas, las madianitas. Vamos a dejarlo ahí. Pero es una pregunta muy interesante. Si usted puede, por favor, ayúdeme a escudriñar y si encuentra la respuesta, ayúdeme para que tengamos juntos con la Biblia la respuesta. ¿Vamos bien? Ahora, verso 4. Y Yahweh dijo a Moshe, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¡Wow! Observen. Aquí hay algo muy interesante, voy a tratar de desmenuzarlo lentamente. Número 1, Yahweh le habla ¿a quién? Y le dice, ¿ahorca a quiénes? A todos los hombres líderes de las tribus que hayan entrado en comida a los dioses, en bebida a los dioses y en fornicación con las mujeres, ¿qué? Por favor, preste mucha atención que aquí nos está hablando de las mujeres moabitas. Moab significa ¿qué? Ya lo vimos la semana pasada. Moab significa, ¿alguien que haya venido la semana pasada? Moab significa hijo del padre. ¿Quién es hijo del padre? Los hijos de Moab fueron los hijos que hubo de una relación sexual entre el papá y la hija, entre Lot y sus hijas, los moabitas y los
amonitas. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque entonces la cultura de las mujeres moabitas, por favor, no me malinterprete lo que voy a decir, porque puede ser que lo haya expresado inadecuadamente. Las mujeres moabitas tenían una cultura moral baja. Es decir, para las mujeres moabitas, el prostituirse, pues, no era una cosa tan delicada. No es que fuera lo normal, quiero decir, no eran prostitutas. Eran mujeres que si tenían que pasar por la experiencia de la prostitución no había problema. Aquí habían llegado una cantidad de hombres de Israel con miles de dólares en los bolsillos, que pues qué bien me caerían unos cuantos de esos dólares en mi bolsillo. Entonces se contaminaron en esa situación. Muy importante porque la condición moral, repito, la condición moral de las moabitas era una condición moral baja. Por favor, tenga presente la palabra que estoy usando, moral, porque lo que causó el pecado de Israel fue la moralidad. Entonces, la cultura moral de las moabitas, del pueblo moabita, era una cultura moral baja, donde esta situación, pues está bien, no hay problema, se puede hacer. Muy importante, atención, Dios determina, ¿qué determina? La muerte de todos sus líderes. ¿Cómo? Ahorcándolos. ¿Y qué dice? Que una vez sean ahorcados, ¿qué debe hacer con los cuerpos de esos ahorcados? Dice, léelo, dilo hermana, más fuerte. Dice, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará. Una vez todos los líderes sean ahorcados, colóquelos en línea, cuélguelos de tal manera que en el sol, a la luz del día, a la luz del sol pagano, a la luz del sol Dios, se puedan ver de tal manera que el pueblo de Israel, ¿qué? Vean lo que pasó con los que pecaron, vean lo que pasó y aprendan una lección. ¿Están entendiendo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sigamos en el verso siguiente, que es el verso 5. Entonces Moisés, atención con la estrategia de Moisés. Moisés, ¿qué hace? Moshe dijo ¿a quién? A los jueces de Israel. Por favor, lea esto con detenimiento porque es muy importante esta lectura. Observen que yo apenas leo una palabra y tengo que parar porque es muy fuerte lo que el Señor nos está indicando acá. Cuando lo leemos de corrido, pues lo leemos tan rápido que no entendemos qué está pasando. Aquí Moisés escucha la voz de Dios, Dios le da una orden. Recuerden que Moshe tiene VIP con Dios permanentemente. Vimos la semana anterior que Dios le habló a Balaam, pero le habló una vez ocasionalmente. No es que Balaam tuviera comunión con Dios. ¿Me están captando esto? Porque a él se le ha llamado profeta y es un error. Él no era un profeta, era un brujo, era un adivino. Vimos la semana anterior. Pero aquí vemos a Moisés. Moisés tiene relación directa, comunicación permanente con el Padre. El Padre le da una determinación y le dice, ahórcalos. Ahora, ¿qué hace Moisés? Moisés, ¿qué hace? Reúne a ¿quiénes? ¿Quiénes son los jueces? Vamos a decir los ancianos, claro, los líderes. ¿Los ancianos de quién? De las tribus de Israel. Ahora, Moisés hace una llamada de emergencia, reúne a todos los jueces y les dice, esta es la orden que Yahweh ha entregado. Ustedes tomen de cada una de sus tribus a todos los hombres que hayan incurrido en pecado de fornicación y de idolatría, y los vamos a ahorcar en cada tribu frente al sol, de tal manera que cada tribu pueda ver el pecado de estos hombres. Dígalo conmigo, el precio del pecado es muerte. ¿Lo están entendiendo hasta acá? Ahora, ¿cuánto tiempo toma esto? Le repito, si usted se hace un poquito la película de lo que está pasando, aquí lo leemos en 3 segundos. Pero aquí pasan los días. Ahora, los jueces, ¿qué tienen que hacer? Ordenar a los sheriff. Atención, la palabra que estoy usando acá es excelente. Esta palabra es interesantísima. Israel no tiene policías. Tienen jueces. Jueces que son ¿qué? Hombres de liderazgo y hombres de autoridad. ¿Para qué leyes debían cumplir los jueces con el pueblo? ¿Cuáles?
Los preceptos, los mandamientos, los misbot, los 613 misbot, las 613 ordenanzas, dentro de las cuales están los 10 mandamientos. Eso era lo que los jueces hacían y debían hacer cumplir. Entonces ahora los jueces llaman a sus sheriff y les dicen: salgan por cada tribu y busquen entre la tribu a todos los hombres que han incurrido en la fornicación y en la idolatría, tráiganlos y los vamos a ahorcar. Aquí está pasando el tiempo, está pasando el tiempo, está pasando el tiempo. ¿Vamos bien? Entonces, matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado. Aquí la palabra juntado, ¿dice en su Biblia la palabra juntado? Estoy en el capítulo 5, gracias, 25:5. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Juntado? ¿Alguien tiene una versión diferente a juntado? ¿Alguien tiene otra versión? Por si tiene otra versión, para ver qué palabra le pusieron a juntado. No hay problema. Si no la tienen, yo les doy otra versión. La otra versión dice: se apegaron. Se unieron. Pero miren, voy a parafrasear esto porque esto es muy interesante. Observen. Moisés les dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de vuestros hombres que se hayan apegado con Baal Peor. ¿Qué significa la palabra apegarse? No, eso sería asimilarse. Eso sería lo que el pueblo de Israel ha hecho muchas veces hasta nuestros días, es que se han asimilado. Es decir, los israelitas que vienen a New York se vuelven neoyorquinos, ellos son asimilados. Muy bien, apegarse. Mira, nuestros hijos, ustedes tienen 1, 2, 3 hijos o más hijos. Los que tienen hijos, su hijo tal se apega más al papá o se apega más a la mamá. Es que yo no puedo salir porque este muchachito ya ahora está pegado a mí. Apegado significa que estaban tan afianzados, que se habían comprometido tanto, que se habían juntado tanto, que habían olvidado de dónde Dios los sacó. Entonces dice, estos hombres que se apegaron. Mira, la palabra apegar aquí es interesante y la voy a definir de la siguiente manera. Nosotros en la iglesia lo llamamos el primer amor. Hermano, es que usted lee la Biblia todos los días porque es que usted está en el primer amor, hermano. Pero lo que pasa es que yo llevo 20 años en la vida de la iglesia. O sea, ya no tiene amor. Nosotros en la iglesia tenemos el concepto del primer amor y del segundo amor. Yo no entiendo de dónde surge eso. Cuando nosotros estamos en la palabra solamente existe un primer amor. Yo estoy enamorado de la palabra todos los días. No es cuántos años lleves en la iglesia. Yo estoy apegado a la palabra. Pero la gente dice, bueno, es que yo ya llevo 20 años, hermano, y la verdad es que pues uno cuando está empezando, usted como es nuevo, pues por eso es que usted ahora quiere levantar los brazos, quiere cantar, usted no se quiere perder 3 servicios del día, porque es que usted es nuevo, usted está en el primer amor. Es que ese es el primer amor que todos debemos tener. Si tú no tienes ese primer amor hoy, estamos mal. Estamos mal. Porque la prioridad mía es mi primer amor, es Él y es la palabra. Entonces aquí el Señor les dice, aquellos que se apegaron significa aquellos que se les olvidó el maná y ahora se apegan a las comidas del mundo. Aquellos que se les olvidó la protección divina que les he tenido durante todo el recorrido del desierto y ahora se enfrentan solos al mundo. A esos que se apegaron, ahórquenlos. Wow, esto está serio. Verso 6. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo ¿una qué? Un momentico. ¿No es que estamos hablando de las moabitas? ¿Quiénes ellas? Miren lo interesante. ¿Qué relación tiene Moab con Madián? ¿De dónde ahora surge una madianita en esta historia? Porque ya hablamos que se prostituyeron las moabitas porque tenían una moral baja. Pero mucho cuidado, la palabra aquí madianita es una palabra que tenemos que mirar con lupa, con mucho detenimiento. ¿Por qué? ¿Quiénes son los madianitas? De la ciudad de Madián. ¿Quién estaba en Madián? Jetro. ¿Quién es Jetro? Yitro, el suegro ¿de quién? De Moshe. Lo que significa que si es el suegro de Moshe, ¿qué significa?
Atención, vuelvo a la pregunta. Si Yitro es el suegro de Moshe, ¿qué significa? No, recuerden que Yitro es sacerdote de Madián. ¿Por qué es el suegro? Porque se casó con la hija. Sí. Entonces, ¿qué significa que Yitro sea el suegro de Moshe? Yitro es el sacerdote madianita. Cuando nosotros leímos el tiempo de Berechí, recuerdan, Yitro, ¿qué hizo? Se convirtió en el consejero de Moshe y le dijo: Moisés, tú no puedes manejar a este pueblo solo, vas a organizar un grupo de líderes, y le dio la estrategia y la enseñanza, vas a nombrar jueces, y finalmente Moshe, Yitro, es un hombre que tiene el corazón de Dios. ¿Está conmigo? Entonces el pueblo madianita es un pueblo temeroso de la palabra. ¿Están conmigo? El pueblo madianita es un pueblo temeroso de la palabra. Pero aquí hay algo muy interesante, lo pasamos muy alto, y esta mañana haciendo una revisión de mis notas encontré algo que me impresionó. Aquí nos habla de una mujer madianita. ¿Quién es la otra mujer madianita que conocemos? Que se llama Sífora. ¿Recuerdan? Séfora. Séfora es una mujer madianita, y para que sea la esposa de Moisés, déjeme decirle, hermano, ¿ustedes creen que el hombre más importante que la Biblia nos muestra, a Moshe, que mantiene 24 horas en comunicación permanente, abierta con Dios, Dios le va a permitir que él se case con una madianita plebeya? ¿Qué significa esto? Que esta mujer madianita tenía la categoría, la jerarquía, la espiritualidad, el nivel, la posición, denme otra palabra, la altura, denme otra palabra, la unción, gracias, esa es muy buena palabra. Otra palabra, la autoridad, la belleza, porque Séfora era una mujer hermosa. Y todos los ingredientes que usted le quiera mencionar para que ella fuera la esposa de Moisés, la madre de sus hijos. Muy bien, muy importante. Entonces aquí vemos que la historia ahora nos dice que uno de los líderes de Israel vino y trajo consigo, ante los ojos de Moisés, trajo consigo a una mujer madianita. Pero ¿qué hay de grave que traiga a una mujer madianita? ¿Y es que acaso la mujer de Moisés no era también madianita? ¿Me están entendiendo a dónde quiero llegar? Porque aquí la palabra, cuando vemos esta palabra, como que nos da un mal síntoma. Uno de los líderes más importantes de Israel fue a Moab. No vino con una moabita, sino vino con una madianita. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso la esposa de Moisés no es madianita también? ¿Me están entendiendo? Vean qué buena pregunta. Vean qué buena pregunta. Veamos entonces qué pasa. Pero dice, trajo a una mujer madianita a sus hermanos, a los ojos de Moshe y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué lloraba el pueblo? Porque ya Dios había determinado que a todos los líderes se les debía matar. ¡Wow! Y este líder aparece allí con una mujer madianita en las puertas del tabernáculo, frente a los ojos ¿de quién? De la congregación. ¿Frente a los ojos de quién? De Moshe. Es decir, aquí vemos que la actitud de él es una actitud de retar a Moisés y decirle: aquí estoy, ¿cuál es el problema? Pero más que retar a Moisés, más que retar a sus hermanos, más que retar al pueblo de Israel, ¿a quién estaba retando? A Yahweh, directamente a Yahweh. Y ahí está el punto delicado. Ahí es el punto cuando nosotros decimos: yo lo hago así, a mí me parece que yo lo manejo así, y como yo creo que yo lo manejo así, pues yo lo hago así. En una ocasión, hace mucho tiempo, en esta congregación, una hermana vino, soltera, ella, bueno, separada, no sé, cosas así, y a los 3 pocos días me dijo: pastor, acabo de conseguir a un amigo, él se va a venir a vivir conmigo. Yo le dije: hermana, pero un momentico, ¿cómo que se va a venir a vivir conmigo? Un momentico, ahí estamos ante una situación delicada y una situación de fornicación, sus hijos, usted tiene que cuidar. Y usted dijo: no, pastor, usted no me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer, yo solo le estoy contando que ese hombre va a vivir en mi apartamento conmigo.
Le dije, bueno, hermana, pues usted siéntase en libre de hacer lo que sea, pero dentro de la congregación vamos a tener ciertas restricciones a las cuales usted no va a poder participar por su condición. Dijo, no, yo lo sé, no necesito que me lo diga. Yo no voy a estar en la mesa del Señor, yo no voy a pasar al púlpito, estas cosas, las otras. Y al final me dijo, no, pero pastor, pensándolo bien, ¿sabes qué? Mejor me voy. Que a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer porque yo hago lo que a mí me parece. ¿Algún parecido con la realidad? ¿Algún parecido con la realidad? Este pueblo de Dura Serviz no ha cambiado en nada, estamos igualitos. Entonces aquí el pueblo de Israel llora porque ya la determinación, ¿cuál es? Matar a estos líderes. Sigamos. Y vamos a entrar casi a un cierre final aquí, o a un cierre en este punto del capítulo del verso 7. Dice, verso 7. Y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó. Por favor, despacio. Dígame, vio Finés, Pinjas, ¿qué vio? Atención que aquí es importante, hermano Miguel, ¿qué vio? El pecado, ¿qué vio, hermano? Muy bien, ¿qué vio? ¿Alguien más? Alguien que esté leyendo el texto y esté entendiendo la lectura. ¿Ven que nosotros leemos y no entendemos? Vamos bien, hermano Abel, ¿qué vio? ¿Cuál es el desafío? Sí, o sea, el pecado, lo que ellos están hablando. Hermano Mauri, ¿qué vio Finés? ¿Qué vio Pinjas? Hermano Javier, ¿qué vio Pinjas? Hermano Félix, ¿qué vio Pinjas? Hermana Anita, hermano, a ver. Hipólito, ¿qué vio? Oiga, no, perdón un segundito, disculpen. Close, please. Hermanos, buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión de hoy. Vayan al capítulo 1 del libro de números 25. Vamos a tener que leer para entender qué vio. Porque ya leímos todo, lo expliqué todo y llegamos aquí y yo pensé que ya todos sabían. ¿Qué vio, hermana Lupita? Bueno, muy bien, vas bien. Sí, es el pecado, lo que ya vieron, pero ¿qué vio? Mire, Finés, Pinjas vio algo que, sí, obviamente el pecado era evidente. Ay, algo más. Mire, pasaje, ida y regreso al arca. Yo lo llevo. Pero dígame, ¿qué vio? A las madianitas. Le sonaron las madianitas. Atención, no. Ya me pitaron allá. Atención, por favor. No, fue un error. No, gracias, no te preocupes, hijo, está bien. Atención, se los voy a decir. ¿Qué vio? Porque vea que usted lee el texto conmigo y dice, y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación. ¿Qué vio? Observen. Gracias. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. ¿Qué vio Finés? ¿Qué vio? Eso, hermana, bueno, ya se acabó el tiempo de las boletas, ya se pasó. Poco tarde, pero eso era. Vio Finés que la orden que Dios había dado a Moisés y Moisés a los jueces de matar a todos los líderes no se había cumplido. Entonces ahora se presenta un líder con una mujer madianita, viene al tabernáculo, a las puertas del tabernáculo, la pasea, la muestra como su tesoro, como su triunfo, pasa frente a Moshe y le dice, ¿cuál es tu problema? ¿Y es que acaso tu mujer no es madianita también? Pasa frente a la congregación y dice, ¿cuál es el problema? ¿Es que ustedes creen que yo no puedo fornicar? ¿Cuál es el problema? Religiosos ustedes. Yo lo estoy haciendo, y este es un líder. Me está entendiendo, permítame que exagere un poco la nota, pero lo que quiero decir es que él ofendió al tabernáculo, ofendió al pueblo, a la congregación, a Moshe, ofendió al Padre. Y entonces, ¿qué vio Finés? Vio que ese líder debía estar muerto y ahora lo tiene justo frente a él, humillando al pueblo, enfrentando al Dios, y nadie dice nada.
Y nadie dice nada. Entonces, ¿qué vio Finés? Vio que la orden de Yahweh no se había cumplido. Dígalo conmigo. El celo por la palabra. Esa palabra la voy a definir un poquito al cierre, pero quiero que tenga presente aquí la escena. Cuando Finés vio que ese líder que estaba en fornicación en las puertas del tabernáculo no había sido muerto por la orden que Dios había dado, él sintió un celo. ¿Un celo por qué? Por la palabra. Él sintió un celo por la Torá y dijo: ¿cómo es que Dios ha dado una orden? Sigamos. Y vio Finés, ahora aquí nos dice, Finés es hijo de ¿quién? ¿Quién es Eleazar? El sacerdote, el Cohen. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? De Aarón. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote. Porque la Biblia nos dice y nos informa el detalle de Pinjas. ¿Por qué es tan importante Pinjas acá? Porque cuando Dios ordenó el tabernáculo, determinó que ¿quién? Aarón debía ser ¿qué? El sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Pero a su vez ordenó que los hijos de Aarón serían los Cohen, los sacerdotes del templo. Hasta ahí estamos bien. Pero este Pinjas es hijo de ¿quién? Hijo de Eleazar. Pero recuerden que la orden de Dios fue Aarón sacerdote e hijos sacerdotes. Nunca dijo Aarón sacerdote, hijos sacerdotes, nietos sacerdotes, bisnietos sacerdotes, tataranietos sacerdotes. No lo dijo. Por lo tanto, Pinjas no tiene condición sacerdotal. ¿Ven lo interesante de esta información? Ahora, no tiene posición sacerdotal, pero tiene ¿qué? ¿Pero tiene qué? ¿Tiene qué? No tiene posición sacerdotal. ¿Qué tiene? ¿Perdón? ¿Qué tiene? No, ¿qué tiene? No. Iglesia. Oiga, ¿estoy llamando su atención al tema? ¿Se los cuento? Sí. Tiene linaje. No la escuché. Dígamelo fuerte. Diga, tiene ADN, tiene herencia, tiene linaje. ¿Por qué es importante esta información? Porque este hombre, sin ser considerado sacerdote, de acuerdo a la orden que Dios entregó en el tabernáculo para padre e hijos, no para nietos, no tiene condición sacerdotal, pero viene del linaje sacerdotal. Por lo tanto, Pinjas en el tabernáculo ocupa una posición de importancia, mas no una posición sacerdotal. ¿Me están captando esto? Ahora, este hombre, que es solamente un linaje sacerdotal, tiene un profundo celo por lo que está viendo e inmediatamente ¿qué hace? Observen los verbos. Le voy a subrayar los verbos. Subráyelo por favor en su Biblia. Vio. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y verbo 2. Subráyelo. ¿Qué hizo? Vio. Después de que vio, ¿qué hizo? Se levantó de en medio de la congregación. ¿Qué hizo después? ¿Qué? Por favor, subráyelo. 3. Tomó una lanza en su mano. Siguiente. 8. Y fue. Verbo ir. Fue tras el varón de Israel a la tienda. ¿Y qué hizo? Voy en el verbo 1, 2, 3, 4, 5. Alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. ¿Y qué pasó después? Cesó la mortandad de los hijos de Israel. Parafraseo esta historia. ¿Cuántos verbos vimos acá? 5 creo. Bueno, 6. 5. Atención. ¿Por qué son importantes los verbos? Dígame qué significa la palabra verbo. Verbo significa acción. Acción. Observen. Finés ve. ¿Qué vio? Sí, el pecado, claro. Pero vio que ese líder no había sido ajusticiado. Entonces él ve. ¿Qué hace inmediatamente? Segundo verbo. ¿Qué hizo? Dígalo conmigo. Se levantó. ¿Qué hizo? Voy a tratar de parafrasearlo. Finés está viendo lo que está pasando. Dice, ¿cómo es posible que este hombre haga esto en el tabernáculo? Si Dios Padre Eterno ya dijo que este hombre tiene que estar muerto, y ninguno de estos ancianos del Sanedrín, jueces, hace nada. Alguien en especial que debía hacer algo, ¿quién? Excelente.
Pregunta del millón. ¿Por qué Moisés no hizo nada? Muy bien, pero más que eso, esa es la respuesta, pero más que eso. ¿Por qué Moisés? Porque, atención, aquí uno podría decir, ¿y por qué Moisés vio a ese hombre ahí y no lo atravesó? ¿Por qué Moisés no lo hizo si él es el líder del pueblo de Israel? ¿Por qué? Esa es la respuesta, pero profundicémosla. Deme a alguien algo más. No, no porque fueras, no. El hombre que entró con la mujer no era hijo, era sobrino. Voy a explicarlo para ganar tiempo. ¿Por qué Moisés no toma la acción? Porque el nivel, observen, el nivel espiritual, la posición ministerial de Moisés es una posición de altura con Dios. Por lo tanto, él no es el llamado a matar, él es el llamado a ejecutar la orden. Por eso él reunió a los jueces y les dijo: jueces, esta es la orden que mi padre ha dado. Entonces, atención, lo voy a poner en otra frase. Cuando hay una guerra, vamos a poner con otro país, el presidente Trump no va con un fusil a matar a nadie. Porque la posición del presidente es ejecutar la ley, ordenar. Entonces, ¿él a quién ordena? Pues al army, a los militares, a los generales. ¿Y los generales lo hacen? Ni siquiera los generales lo hacen. Los generales ordenan a los sargentos, a los coroneles, a los capitanes, al último, al soldado le tocó poner el pecho allá. Por eso nosotros, ¿qué somos? Soldados. Dígalo, yo soy el que pongo el pecho. Diga: pastor, usted es el que pone el pecho. Todos ponemos el pecho porque todos somos ejército y todos somos soldados. Finalmente hay generales de generales que son los que ponen el pecho. ¿Están conmigo? Una historia pequeñita, no recuerdo si fue Franklin o Jefferson, uno de estos presidentes de los Estados Unidos de América, vino a un campo de batalla. No me pierdan el hilo donde voy. Vino a un campo de batalla y cuando vino al campo de batalla, entró justo al lugar donde estaba la batalla y le dijo a un soldado: soldado, corra en esa dirección y desde ahí tienes mejor ubicación para matar al enemigo. Y el soldado lo volteó a mirar y le dijo: ¿y usted qué se cree? ¿Usted viene a mandarme aquí? ¿Usted cree que es que yo no soy capaz? Pues, usted viene a mandarme, usted viene a decirme lo que yo tengo que hacer. Ahí quedó la historia. Terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, el presidente reunió a todos los soldados para felicitarlos por la victoria. Cuando el soldado que estaba en fila vio al hombre, dijo: wow, ese hombre yo lo vi en el campo de batalla y fue el que me dijo que debía tomar en otra dirección para combatir a mi enemigo y para evitar que me mataran. Ahora entiendo, era el presidente de esta nación. Qué vergüenza cuando lo tuve frente a mí y no le obedecí. Piénselo y acomódelo según su caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Vio, se levantó, ¿qué más hizo? Tomó, yo tomo, tú tomas, él toma. Yo tomo una espada, tú tomas una espada, él toma una espada, vosotros tomáis una espada. Es un verbo. Tomó la espada con una lanza en su mano. ¿Y qué hizo? Fue, atención, fue. Es necesario ir. Porque es que nosotros queremos la bendición, pero nosotros lo que esperamos: Señor, bendíceme. Pero nosotros no vamos a buscar la bendición. Nosotros esperamos que la bendición nos caiga del cielo. Aquí dice: y fue. Es decir, hay una acción de movimiento. Ir. ¿Qué hace en la acción de movimiento? ¿Qué hizo? Ahora yo me imagino la escena. Usted piense en la escena. Finés vio la situación. El hombre tomó a la mujer, se fue. ¿Y qué hizo? ¿Pero qué hizo? Cuando vio que salió con la pareja, ¿qué hicieron ellos? ¿Se fueron a dónde? A la alcoba. Bueno, se fueron a la carpa. Por favor, observen, cuando un hombre entraba una mujer a la carpa, ¿qué significaba? Que era su esposa, que estaban debidamente casados. Pero aquí, ¿qué hace? Aquí el hombre de Israel toma a esta mujer madianita y la entra públicamente en la carpa. ¿Están conmigo? Entonces Pinhas ve toda la escena y ve cuando entran a la carpa y dice: ¿cómo es posible que uno de nuestros líderes del pueblo de Israel entra con una mujer a la alcoba, a la carpa? Y entonces el celo, aquí me están entendiendo la palabra celo. No está celoso de la mujer, ¿no?
Está celoso de la palabra. Entonces, ¿qué dice? Entró, los persiguió, los buscó, llegó hasta el sitio y estando esta pareja en su relación, en su intimidad, dice que los ¿qué? Los alanceó, dice esta Biblia, los atravesó a los dos, los incrustó al uno con el otro por su vientre, los atravesó. Y dice uno de los Midrash que incluso cuando los atravesó, los levantó y los sacó al exterior para que todo el mundo lo vieran. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra que Dios había dado de matar a todos los líderes. Está en esto, miren qué escena tan impresionante. Usted puede imaginar en ese momento la fuerza de Finés para tomar estos dos cuerpos, levantarlos incrustados en una lanza y presentarlos, exhibirlos públicamente. ¿Usted me está entendiendo esto? Ahora, ¿por qué es importante esta historia? Porque aquí vemos que inmediatamente, ¿qué dice el verso? Cesó la mortandad. Un momentico. ¿Cómo que cesó la mortandad? ¿Y es que acaso este era el único que había pecado? ¿Dónde estaban todos los líderes que pecaron? O sea, que mataron a este y se acabó la peste. Hasta aquí nos enteramos que había una peste, porque nunca antes se había dicho que había una peste. Venimos a enterarnos de que se cesó la mortandad aquí, en este versículo. Nunca antes la habíamos visto. Sí la habíamos visto, pero como lo leemos tan rápido no lo notamos. Observen, dice... Les voy a mostrar dónde apareció la peste. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes. Y la ira de Jehová se levantó contra el pueblo. Ahí vino la peste de Jehová sobre el pueblo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí cesó la mortandad, cesó la peste. La pregunta es, atención, 2 pasajes y hay regreso al arca. Pagados por la pastora Pili. Sí, porque ahí sí ya no me involucro. Pero atención. Con esto cerramos. ¿Por qué solamente con la muerte de uno cesó la mortandad y por qué no hubo necesidad de matar a todos los demás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi 13, medio pasaje. Voy a decirlo porque ya casi se los gana. Atención, muy bien. Porque Finés, Pinjas, aquí tipológicamente está representando a Yeshua. Es decir, atención. Pareciera ser que los demás líderes no murieron. O sea, murió solo este, según lo que relata la Biblia. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que con la peste murieron ¿cuántos? 24,000 murieron. Y téngalo por seguro que dentro de esos 24,000 estaban todos los líderes fornicarios. ¿Usted me está entendiendo eso? Entonces, sí murieron, no por la mano del hombre o la ordenanza que Dios había dado, sino por la mano del Padre que hizo justicia con todos los que pegaron. ¿Cuál podría ser la peste que trajo la muerte de 24,000? ¿Cuál creen ustedes que fue? Pudo ser una enfermedad como el SIDA, pero muy seguramente fueron enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque obviamente el pueblo se prostituyó, estaban con las prostitutas, se contaminaron, perdieron su vida celestial, perdieron su vida kadosh, perdieron su vida de santidad, vinieron enfermedades venéreas, vinieron todo tipo de contaminación y 24,000 murieron por su pecado de fornicación. ¿Están conmigo? Ahora, Señor. Claro, tiempo. Correcto. Aquí ha pasado mucho tiempo. Es decir, cuando la Biblia nos dijo que se establecieron en Sittim, no está hablando de 8 días. Aquí podemos pensar que pudo transcurrir 12 meses, perfectamente. Ellos se acomodaron, dijiste la palabra, se acomodaron. Es decir, el pueblo de Israel llegó a Moab, se paseaban por las calles de Moab, iban de shopping, conocieron gente, se relacionaron, comieron comida pagana, vino pagano, ¿cómo se llama? Fornicaron. Pero déjeme cerrar solamente con esto, permítame cerrar con esto, ya cerramos. Atención, inmediatamente, porque no lo vamos a ver hoy, pero si usted lo lee en casa, por favor, este parashá, Pinjas,
en el capítulo 26, capítulo 27 y demás, nos empieza a hablar de un censo. Inmediatamente después de la muerte de los 24,000, inmediatamente Dios dice, atención, dos cosas no me pueden pasar. Dice, hay que hacer un censo. ¿Por qué es importante el censo? Porque recuerden que Dios permanentemente ordena censo. ¿Por qué es importante el censo? Porque murieron todos los fornicarios. Ahora, Dios ordena un censo para saber cuántos son los hombres mayores de 20, porque viene el tiempo de entrar a la guerra, viene el tiempo de entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdan esto? Número uno. Número dos, se me pasó, se me fue Dios. Ya, importante. Este es un líder de Israel. ¿Cuál es su nombre? No, el que murió. Zimri. ¿Y el nombre de ella? Cosbi. ¿Quién era ella? Una hija del rey de Madián. Una princesa madianita. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque inmediatamente los textos, los voy solamente a parafrasear, dice la palabra que Dios determinó castigo sobre las madianitas. Y la pregunta es, ¿por qué Dios ordenó castigar a las madianitas y no a las moabitas? Entonces, porque las moabitas, para ellas su cultura, por eso empecé el tema con la cultura, para las mujeres madianitas la cultura era baja, es decir, la prostitución para ellas era, digamos, no puedo usar la palabra permitida o era su tarea, no, pero no tenía importancia, digámoslo. En cambio, para las mujeres madianitas, observen que aquí nos dice que Cosbi era una ¿qué? Una princesa madianita. Esta princesa madianita trajo hacia el hombre líder de Israel, trajo una condición de fornicación, de adulterio y de idolatría. ¿Por qué él habla la palabra de Baal Peor? En algunas versiones dice que cuando los hombres israelitas tenían relaciones con las mujeres madianitas o moabitas, dice que hacían idolatría delante de los dioses, Baal Peor. Aquí hay una expresión interesante de estudiar y es, hacían sus necesidades delante de los dioses, dice el texto. La pregunta es, ¿cuáles eran las necesidades que hacían? ¿Qué se le ocurre pensar a usted allí? Cuando los hombres israelitas hacían sus necesidades con las mujeres moabitas o madianitas, las hacían frente a Baal Peor. ¿A qué necesidades se refiere esto? Sí, puede ser, pero atención, vamos a ir más allá. Habla de sus necesidades físicas, no solamente la sexual, sino sus necesidades corporales. Las condiciones de estas mujeres a los hombres es, vas a tener intimidad conmigo, pero primero vas a hacer, bueno, en el Midrash lo dice más claro, y aquí en el libro que tengo de estudio lo dice, sus defecaciones las harás delante del dios Baal. Y entonces eso, hermano Luis, gracias, te ganaste un pasaje ya, por solo esa expresión. ¡Qué asqueroso! ¿Por qué? Porque aquí cuando hablamos de fornicar no estamos hablando solamente de fornicar en cuanto a una relación. Aquí hablamos de fornicar en cuanto a que lo que los hombres y las mujeres hacían era lo perverso. ¿Me están entendiendo? No eran relaciones de tener una relación, eran relaciones pervertidas, eran relaciones asquerosas, eran relaciones, puedo usar otra palabra, asquientas. Eran relaciones en las que cuando tenían esa relación se la ofrecían a Baal Peor y hacían todo tipo de mugrera, si puedo usar esa expresión, no sé si sea correcta esa expresión, pero todo tipo de bajeza que llevaba mucho más allá que un concepto de fornicar, sino que llevaban a un concepto mucho más allá de pecado y de inmundicia. ¿Me están entendiendo esto, hermanos? ¿Me captaron esto? Entonces, ¿ves que es interesante cuando hacían sus necesidades? ¿Quieres estar conmigo? Vas a estar conmigo, pero primero haz tus necesidades delante de mi Dios, póstate de Él y hónralo con tus necesidades. Es una bajeza impresionante. ¿Querías decir algo, hermana? Claro. Wow, interesantísimo. Uy, qué observación, gracias. Dos pasajes para ti, hermana Billy. O sea, uno para ti y uno para mí. Hermano. Vamos para allá. Y las moabitas, bueno, las moabitas provenían de una relación de incesto. incesto, sí. De allá de Moab, Correcto. de Azor, de esas ciudades
Ajá. y ahí era perverso. Claro, es perversión total, en todo el sentido, ¿ok? Exacto. Muy bien. Entonces, cerremos. Una vez pasa toda esta historia, ven cómo me he tomado el tiempo de hacer esto, porque yo lo que quiero llevar los hermanos es a que lean. Lean, lean, pero cuando lean no lean. Y vio Finés y se levantó y tomó una lanza y ya no, eso no, ¿qué es eso? No es leer. Eso no es leer, leer es cada palabra. Preguntémonos por qué. Y ahí vamos entendiendo. Cerremos. Entonces Dios hace un pacto con Pinhas. Un pacto. El primero, ¿cuál? Dice, declaro sobre ti shalom. Declaro sobre ti ¿qué? Observen, no dice sobre Israel. Léalo por favor. No dice sobre Israel. ¿Cómo lo dice? Dice, léalo conmigo. Dice, por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de shalom con él. ¿Con quién? Con Pinhas. Pacto de shalom, ¿por qué? Porque ahora tenía a los israelitas y a los madianitas que se iban a levantar contra él para matarlo. ¿Por qué los israelitas? Porque matar a un israelita, que un hermano israelita mate a otro israelita, es una condición bárbara de pecado. Terrible. Pero hay un misbot que dice, si un israelita entra a una condición de pecado, entonces dos testigos que atestiguen ese pecado, entonces uno de los israelitas puede matarlo por haber dañado o haber faltado a la Torá. ¿Sabía usted eso? Por eso cuando Pinhas toma la decisión de matar a un hermano israelita, no lo hizo por emoción, no lo hizo por violencia, no lo hizo porque él venía de la tribu ¿de dónde? De Simeón, muy importante. ¿Quién fue la tribu de Simeón? ¿Quiénes fueron los de Simeón? ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el segundo? ¿Qué hizo Simeón y Leví? Tomaron Simeón y Leví a todo el pueblo de los que tomaron a su hermana y los mataron a todos. Es decir que este Zimri no era cualquiera, era de la tribu de Simeón. Y cuando viene el censo, inmediatamente después en el capítulo 26, cuando hagamos el censo, no lo vamos a poder hacer este año, lo veremos el siguiente año, no se lo pierda por favor, espero que esté aquí para ese censo, se va a dar cuenta que de los 24,000, el mayor número de hombres que murieron pertenecían a la tribu de Simeón. Y eso es muy importante, es muy importante, muy importante, muy importante. Muy bien, primer pacto, pacto de paz. ¿Qué significaba pacto de paz? Hago contigo pacto de paz, Pinhas, para ti, para que ningún pueblo, para que nadie de los israelitas y para que nadie de los madianitas vengan contra ti y te puedan matar. Quiero que tengas paz porque yo estoy contigo. Nadie te va a tocar. Número uno. Y el segundo pacto que hizo, ¿cuál es? Dice, y este es el más importante, dice, y su descendencia después de él, el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué pasó aquí? Tuvo celo, diga conmigo, tuvo celo. Es decir, por favor, permítame cerrar con esto. Es muy típico entre nosotros, hermanos, decir, no, es que yo tengo un celo por la palabra. Tengo tanto celo por la palabra que les voy a contar. Pero que esto no sea un chisme, yo lo digo es porque es el celo que tengo por la palabra de Dios. No, eso no es celo, eso es chisme, eso es como lechonará. No, celo por la palabra es que tú tomas la palabra, aprendes la palabra, amas la palabra y... Ay, gracias, hermana Anita. Y vives la palabra, eso es celo por la palabra. No es que usted tome a alguien aquí en la congregación para el ejemplo y usted hable mal de un hermano. No es que yo vi al hermano un día por ahí, lo vi con una cerveza en la mano y me parece que ese hermano está en pecado. Y yo lo digo por el celo que tengo por Jehová, pero me parece que ese hermano no es digno de estar en la iglesia. Me parece que ese hermano no es digno de subir a la alabanza. Me parece que ese hermano no es digno de ser ujier. Me parece que ese hermano no es digno de ser anciano de la iglesia. Eso no es celo, eso es envidia, eso es chisme.
El celo por la palabra es que tú cumples la palabra, amas la palabra, vives la palabra. Ese es el celo de Pinjas. Por lo tanto, ahora tú y tu generación serán sacerdote. Ahora pasa a ser el Cohen Gadol. ¿Quién? Pinjas. Y en el primer templo dice la palabra, o bueno, esto más que la palabra, dice un parachá, que en el primer templo 18 hombres de la generación de Pinjas ocuparon la posición de sumo sacerdote en el primer templo. Y en el segundo templo 80 hombres de la generación de Pinjas ocuparon el sumo sacerdocio. Qué cosa tan importante. Es decir, que esto que hizo Pinjas acá, que nosotros lo leemos tan rápido y tan fácil y tan sencillo, tiene una dimensión extraordinaria, porque la palabra que Dios tiene aquí es maravillosa. Estemos en pie, por favor, y permítame cerrar solo con este texto. La única forma del mensaje que tenemos hoy a través de Pinjas para nuestras vidas, dígalo conmigo, el mensaje de hoy, que yo debo tener una legítima, auténtica, verdadera relación personal con mi Padre eterno. Número 1. Y número 2, que mi vida sea una vida totalmente, dígalo más fuerte, no los escucho, totalmente, dígalo más fuerte, que mi vida sea totalmente transformada conforme al propósito de Dios. Padre, yo te doy gracias esta tarde. Qué apasionante es este tema, qué apasionante el parashá de hoy. Señor, enséñanos a través de este tema a entender la importancia de mantener nuestra vida kadosh, nuestra vida de santidad. Señor, enséñanos a través de este tema la importancia de tener un tiempo de techuvá, un tiempo de arrepentimiento. Porque así como el pueblo de Israel incurrió en toda esta situación, a esta adversidad, tuviste misericordia solo con la muerte de uno, porque con la muerte tuya, Señor, en la cruz, limpiaste para siempre a toda la humanidad, indistinta de raza, color, idioma, a todos. Solamente tú entregaste tu vida por todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias a Padre eterno en esta hora. Amén, amén y amén. Hermanos.